Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jocelyn. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema ser proactivo. Eh, lo que quiero decirles es que si les gusta o tienen interés acerca del tema, lo pueden conseguir en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Bueno, entonces dice que ser proactivo para muchos de nosotros proactividad es simplemente tomar la iniciativa. La realidad es que el ser proactivo involucra mucho más que eso. El ser proactivo significa que como seres humanos somos responsables de nuestras vidas. Nuestro comportamiento es el resultado de nuestras decisiones, no nuestras condiciones. A diferencia de otros animales, los seres humanos somos los únicos animales que podemos tomar la responsabilidad sobre eh, nuestras acciones y no reaccionar de acuerdo a nuestro instinto, ¿verdad? Como lo que hacen los animales, que ellos solo reaccionan por instinto. Ningún animal tiene este poder, solamente el ser humano. El ser proactivo significa que tenemos el poder de actuar a pesar de nuestros sentimientos, ¿verdad? De no dejar que nuestros sentimientos determinen nuestras acciones. Nosotros podemos tomar la iniciativa y la responsabilidad de hacer que diferentes situaciones que ocurren en nuestras vidas o en nuestro contexto podamos tomar el inicio, ¿verdad? Y responsabilizarnos de tal manera de que nuestras acciones eh, tengan un poder para el cual podamos ser proactivos. Las personas que son proactivas toman la responsabilidad sobre sus decisiones. No le echan la culpa a las circunstancias, a las condiciones o costumbres para justificar su comportamiento. Así que si tú tomas una mala decisión y no te salen las cosas como tú quisieras, entonces ahí no estás siendo proactivo y le estás echando la culpa a tus circunstancias. Algo que no debería ser así, ¿verdad? Porque tú tienes la decisión de tomar en cuenta tus acciones para tu vida, ¿verdad? Las decisiones que quieres tener en ella. En este momento existen dos tipos de personas, los proactivos y los reactivos, quienes toman la responsabilidad de sus vidas y quienes culpan a aquellos que hacen que las cosas sucedan y a aquellos quienes las cosas sucedan. Entonces, como podemos ver acá, ¿verdad? Hay dos tipos de personas. Esas personas que son proactivas son esas personas que toman en cuenta sus actitudes, sus condiciones eh, y sus decisiones las toman tal y como deben. O sea, ellos toman esa responsabilidad para así para así que sus circunstancias o lo que les ocurra, ¿verdad? Ellos tomen eso para que haya un desempeño en sus vidas y toman la responsabilidad de todo lo que les pasa porque son unas personas proactivas. Ellas toman muy en cuenta su comportamiento, ¿verdad? Las decisiones que toman.
Entonces, si hablamos de las personas reactivas, son aquellas que culpan en todo momento a, a otras personas, a las circunstancias o a los objetos, ¿verdad? Por lo que les pase. Ellos no se responsabilizan de sus decisiones y dejan de ser personas proactivas. Realmente estas personas creo que no le suman nada a su vida, en vez de eso le restan porque no toman en cuenta que por culpa de sus decisiones o sus acciones están en ese momento, ¿verdad? En ese momento quizás, en ese momento malo que les anda pasando. Entonces, son aquellas personas que que le echan la culpa a terceros, ¿verdad? Dice que el hábito número 1 del libro, ¿verdad? De los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es, es el hábito 1, que es ser proactivo. Ser proactivo es la clave para desarrollar los demás hábitos y por eso es el primero. El hábito 1 dice: yo soy la fuerza, yo soy el capitán de mi vida. Puedo elegir mi actitud, soy responsable de mi propia felicidad o infelicidad. Yo estoy en el asiento delantero del conductor de mi destino y no solo un pasajero. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? El hábito de ser proactivo es la fuerza con que tú puedes guiar un barco o a un equipo de personas para llevarlos a un fin, ¿verdad? A una meta. Entonces, tú eres el que dirige lo que quiere que pase en su vida. Si tú tomas hábitos y comportamientos adecuados y quizás a veces tus decisiones no sean las mejores y tengas un tropiezo en ellas, puedes tener una actitud de positivismo, de autoaceptación, esos sentimientos positivos que te llevan hacia adelante sin importar qué pueda pasar, ¿verdad? Y vas a tener una actitud de desempeño hacia con las otras personas. Cuando las personas son amables, las personas son reactivas. Entonces, las personas reactivas son amables con las otras personas. Entonces, todas esas personas que muestran ser una persona proactiva son amables, no se comportan de una forma grosera con otras personas, porque si tú tomas una mala decisión, no es la culpa de los demás, no es la culpa de que tú hayas tenido un error o hayan acciones que no sean beneficiosas para ti, ¿verdad? Pero no te da el derecho de que culpes a alguien más por, por los actos o las circunstancias o las decisiones que tú tomaste en su debido tiempo. Dice que las personas reactivas toman decisiones con base a impulsos, son como una lata de refresco. Dice que si la vida los sacude un poco, la presión se acumula y de pronto explotan. Imagínate eso. Si tú te has dado cuenta cuando tienes una gaseosa en las manos, ¿verdad? Y la agitas, al querer destaparla, eh, explota, ¿verdad? Por lo agitado que tú hiciste con la botella o con la lata, entonces explotan. Estas son las personas reactivas. Explotan
a causa de las circunstancias que estén viviendo. No tienen ese autocontrol, esa autorregulación de sentimientos y emociones. Tienen falta de inteligencia emocional. Si la vida mientras que las personas proactivas toman decisiones en base en valores. O sea que una persona proactiva es aquella que piensa antes de actuar, que toma sus decisiones con base a valores que la persona ya tenga, a hábitos, a actitudes positivas que la persona haya ya tenido durante su vida, durante su experiencia. Piensan antes de actuar. Eso es lo que debemos de hacer. Muchas veces solo actuamos por instinto, pero pensar antes de actuar es muy beneficioso para nuestra vida, ya que si piensas y luego actúas, darás a conocer una parte tuya de tu vida, ¿verdad? Que estás siendo una persona reactiva y que estás canalizando todas esas cosas malas y todos esos hábitos inadecuados o sentimientos inadecuados, negativos, en base a que tú eres una persona reactiva. Reconocen que no pueden controlar todo lo que les sucede, pero sí pueden controlar lo que pueden hacer al respecto. Claro está, tú no puedes controlar los actos de los demás, pero sí puedes controlar tus actos. O sea que si somos personas reactivas, vamos a ser personas proactivas, ¿verdad? Vamos a tomar buenas decisiones y vamos a tener un buen clima, ya sea laboral, profesional, educativo o de familia. Cuando las personas son amables, son respetuosas, son honradas, son correctas, son personas reactivas, que ellas piensan antes de actuar. Y sí puedes controlar tus emociones. Tú sí puedes controlar tus emociones. Lo que no puedes controlar es las emociones de los demás o sus actos o sus decisiones. Entonces depende en ti si quieres ser una persona proactiva o una persona reactiva. Dice que ser proactivo es la virtud más valiosa que podemos cultivar. Cada vez que como personas pensamos que el problema está fuera de nuestro control, ese pensamiento es el problema. Claro está, las personas que se comportan de una manera grosera o antipática son esas personas que son las personas reactivas, ¿verdad? Pero la persona proactiva es esa persona que toma con calma sus decisiones, que lo principal para él es esa habilidad de gestionar sus emociones, de no actuar por impulso y de pensar qué va a hablar antes de actuar. Sus respuestas serán el estímulo a las decisiones basadas en sus valores y no en la reacción que está viviendo en ese momento, ¿verdad? Escucha tu propio lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestro paradigma, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubrimos en ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Entonces, como nos podemos dar acá cuenta, ¿verdad? Que si utilizamos nuestro autoconocimiento, si nosotros nos conocemos interiormente quiénes somos, si vemos todas esas
esas cosas positivas que tenemos como seres humanos. Entonces vamos descubriendo en nuestro mapa, ¿verdad? Vamos descubriendo nuestro camino, quiénes queremos dar a conocer en sí. Dice que nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. Eh, Quizás al momento, ¿verdad?, de pasar por una situación negativa, podemos utilizar palabras hirientes o soeces hacia las demás personas, pero esto no es recomendable, esto no es bueno, ¿verdad? Ya que una persona proactiva no puede hacer eso, porque la persona proactiva va a pensar antes de actuar, ¿verdad? Entonces, va a ser una persona que, que ejecuta sus sentimientos, que se pone a pensar antes de actuar. Dice que el lenguaje de las personas reactivas las absuelve de responsabilidad, ya que ese soy yo y yo soy así. Eso es todo. Entonces, como, como estamos hablando, ¿verdad? De las personas reactivas y las personas proactivas, entonces, cuando eres una persona proactiva, vas a modular tu forma de hablar, vas a cambiar ese enfoque que tú tienes. No vas a querer ser una persona que los demás le teman, ¿verdad? O una persona que no controla sus emociones. Entonces, tú debes de ser una persona proactiva, una persona que se enfoque en los cambios que quiere realizar, eh, que gane, que gane cosas positivas hacia su vida, ¿verdad? Y que esto no afecte el control que tiene sobre sus impulsos. Dice que estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Esto quiere decir que cuando una persona es determinada, no puede hacer nada al respecto. Eh, se, 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 Acá dice, me vuelvo loco, no soy responsable. Entonces, cuando eres una persona reactiva, claro que te vas a sentir así, claro que te vas a sentir con ese sentimiento negativo de quererte volver loco, ¿verdad? Porque no has enfocado tus sentimientos de forma positiva. Entonces, ya no estás siendo una persona proactiva, no que simplemente estás siendo una persona reactiva, que no piensa antes de actuar, solo realiza las cosas por puro instinto o se da a conocer con un enfoque equivocado del cual quisiéramos que nos conociera. Mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. Claro que eso lo dice una persona reactiva, ¿verdad? Una persona que solo realiza las cosas por puro accionar, no piensa antes de hacerlo. O sea que sus acciones van a tener consecuencias, eh, convirtiendo sus oportunidades en cosas negativas. No va a tener esa habilidad de, de autocontrolarse, de tener ese dominio de autocontrol a la hora de querer comunicar o expresar sus sentimientos. No puedo hacerlo, no tengo tiempo, me controla algo que está fuera de mí, el tiempo limitado. Esto
lo dice una persona que es una persona reactiva, que no se pone a pensar en sus metas, ¿verdad? Que él no tiene un enfoque en sí y que solo se siente víctima a la hora de realizar las acciones, no implementa cosas positivas a su vida y que todo lo que lo quiere lograr a través de un estado de comodidad. Entonces las circunstancias a veces le dan oportunidades positivas o negativas a las personas y depende mucho de nosotros cómo lo queramos ver, ¿verdad? Eh, si mi esposa fuera más paciente, la conducta de algún otro está limitada a mi efectividad. Entonces, él acá le está echando la culpa a su esposa, ¿verdad? A los sentimientos que le está generando su esposa. Él no se está echando la culpa, no, que le está echando la culpa a su esposa, que ella es la responsable de tener una conducta limitada y que esto en otras circunstancias, ¿verdad? Convierte en la relación una relación mala, donde no se comprenden. Entonces, él no toma en cuenta que sus acciones pudieron ser las que su esposa llegara a esa emoción, ¿verdad? Tuviera esa emoción. Entonces, por eso es que es muy importante que nos conozcamos y reconozcamos qué valores tenemos en sí, que aceptarnos tal y como somos, aceptar qué cosas, qué habilidades poseemos, qué autocontrol poseemos. Tengo que hacerlo. Las circunstancias u otra persona me fuerzan a hacer lo que hago. No tengo la libertad de elegir mis propias acciones. Claro que sí. Tienes la oportunidad de elegir tus propias acciones. Como lo venimos hablando, ¿verdad? El ser proactivo es una virtud y es una virtud que todos podemos cultivar. Eh, Cada vez las personas pensamos más en el problema ya cuando está todo fuera de control y no pensamos, no nos autorregulamos. ¿Qué podemos hacer para que ese problema no genere más conflictos y se haga más grande de lo que ya es? Entonces, tenemos que buscar esa habilidad dentro de nosotros a controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Ese lenguaje deriva de un paradigma básico determinista y en su espíritu transfer, transferir, está transferir la responsabilidad. No soy responsable, no puedo elegir mi respuesta. Entonces nuevamente vemos acá, ¿verdad? El pensamiento de una persona reactiva que no piensa sin antes actuar. Él solo está siendo una persona que actúa por puro instinto, ¿verdad? Y que no se enfoca en lo que él quiere, que no toma control propio de sus propias acciones y de sus propias emociones. Eh, no implementa cosas positivas a su vida, no que está restando en su vida cosas no aptas para su vida, ¿verdad? No aptas para su personalidad. Entonces acá vemos que la proactividad es la base de todo lo que queremos lograr en nuestras vidas.
como vemos acá, ¿verdad? Em, Poseemos el lenguaje reactivo y el lenguaje proactivo. Entonces, como vemos acá, dice, no puedo hacer nada. Esto es lo que piensa una persona reactiva al tener una, una circunstancia negativa, que él se siente derrotado y ya no quiere hacer nada. Entonces, una persona proactiva examina nuestras alternativas, dice que examinemos nuestras alternativas. Él busca un camino para salir adelante de ese conflicto. Él en su circunstancia quiere ver nuevas alternativas, nuevos caminos para salir de ese bache. Entonces, una persona reactiva dice, yo soy así. Claro está que una persona proactiva dice, puedo optar por un enfoque distinto. La persona proactiva mira de manera positiva las cosas que en algún momento pueden llegar a afectarle, ¿verdad? Él busca y reconoce y toma el control de sus acciones. No se queda solo con que él es así y ya, sino que busca opciones para darle una alternativa diferente a su problema. Me vuelvo loco, lo dice una persona reactiva. Una persona proactiva controlo mis sentimientos. La persona reactiva controla sus sentimientos, se enfoca en lo que realmente quiere dar a conocer. La persona proactiva reconoce y acepta cuando está cuando está en un momento de equivocación, ¿verdad? Y toma eso para mejorar. Entonces, él controla sus sentimientos, no le echa la culpa a los demás. No lo permitirán, dice una persona reactiva. Y una persona proactiva dice, puedo elaborar una exposición efectiva. Entonces, detrás de una circunstancia mala, una persona proactiva la ve como que puede reconocer y puede aceptar esos retos que le enfrentan en su vida, ¿verdad? Tomar el control de sus acciones y no ser una víctima de lo que pueda pasar. La persona reactiva dice, tengo que hacer eso, y de mala gana. Y quizás no pone todo su empeño y toda su valentía, todo su coraje, todas sus habilidades, todas sus cualidades, porque es una persona conformista. En cambio, la persona proactiva elige una respuesta adecuada, toma en cuenta todas las circunstancias, todo lo que está a su alrededor y analiza sus habilidades y sus emociones para dar una respuesta adecuada a la circunstancia que esté viviendo. La persona reactiva dice, no puedo. Y la persona proactiva lo que dice, elijo. Entonces la persona proactiva es la que elige si quiere seguir con ese proyecto, es la que elige si quiere seguir con esa conversación o con esa relación y reconocer en qué está fallando, reconocer qué motivos están perjudicando su bienestar. La persona reactiva dice, debo. Entonces, la persona proactiva dice, prefiero, ¿verdad? La persona proactiva prefiere tomar control de sus pensamientos y de ese problema para mejorarlo. Y la persona reactiva simplemente dice,
ya no debo de seguir en esta discusión y se retira, ¿verdad? En cambio, la persona proactiva busca un camino adecuado para hablar de lo que realmente está pasando. El lenguaje reactivo de la persona dice sí, y una persona proactiva dice pase lo que pase. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? La persona proactiva cada vez se pone metas, establece un autocontrol, un autodominio de sus pensamientos para cambiar sus acciones y enfocarla en ámbitos positivos. Hablemos del virus de la victimitis. Dice que el virus de la victimitis con el cual la gente piensa que los demás están en contra suya. Entonces, que el mundo les debe algo. Acá nos damos cuenta de esas personas que son personas víctimas, ¿verdad? Que ellas no toman o no reconocen en dónde se encuentran mal, no reconocen dónde están fallando y su lenguaje no es el adecuado. Entonces, por eso es que ellos mismos se sienten víctimas de la situación o de la circunstancia que estén pasando. Dice que los reactivos usualmente, además de sentirse víctimas, pueden ofender o culpar a los demás. Como te digo, si eres una persona reactiva, ¿verdad? No dejarás que las personas te ofendan o te dañen, pero si eres una persona reactiva, claro que sí, claro que dejarás que las personas tomen ese papel que te tomen ese papel como víctima, ¿verdad? Que tú te creas víctima y que los demás te miren así. Cuando una persona proactiva pone en acción esas malas circunstancias y lo convierte en oportunidades para salir adelante. Dice que además de sentirse víctimas, los reactivos se ofenden fácilmente. Siempre culpan a los demás. Se enojan y dicen cosas que después lo lamentan. Se quejan y lloran. Esperan a que las cosas les sucedan. Cambian únicamente cuando no les queda de otra. Entonces, como podemos ver, una persona reactiva tiene el virus de la victimitis. Se siente víctima en toda circunstancia. No logra ver en qué se está equivocando. Entonces no reconoce ni acepta el control de sus emociones. Simplemente se cree una víctima de lo que le pueda estar pasando. Cuando podría buscar un camino a su problema, ¿verdad? Y controlar su manera de ser por hábitos positivos, enfocar sus acciones y enfocar sus pensamientos para que las cosas sean más positivas en su vida. Entonces, esto es lo que hace una persona reactiva. No quiere ser una persona proactiva, que sea una persona que identifique sus propios sentimientos y que mire de forma correcta sus decisiones, ¿verdad? Y que reflexione antes de actuar
sin dañar a las personas, sin dañar a terceros. Entonces, debemos de identificar qué es lo que nos está sucediendo, qué problema tenemos, cómo podemos cambiar ese problema para comenzar una nueva oportunidad, ¿verdad? Y así sacar una mejor productividad de lo que nos pueda suceder de acuerdo a las circunstancias que estemos pasando.